Es verdad que la ley y la palabra de Dios duran para siempre, pero los profetas del Antiguo Testamento también reconocieron que su revelación no estaba completa. Aunque Jeremías 31, 34 es el texto más claro y extenso en expresar la promesa de la creación de un nuevo pacto, hay muchos otros textos que también hablan de esperar una nueva era mesiánica. Hola, mi nombre es Awisa Natán. Esos textos del nuevo pacto no se escribieron simplemente porque sus autores un día se levantaron con ganas de contar historias y luego tuvieron la brillante idea de que sería bonito ponerlas por escrito. Al contrario, muchos escribían sobrepasados por la angustia de un mover espiritual que los consumía, habiendo preferido no tener que experimentar emociones tan extremas. Eso es, en efecto, lo que a veces le pasaba al apóstol Pablo, quien ya en segunda de Pedro 3:16 leemos acerca de sus cartas, lo que implica que en el primer siglo ya habían empezado a recolectar sus cartas. En cada caso fue el problema o la situación particular que el autor quería enfrentar y las características propias de sus lectores lo que determinó la naturaleza de cada escrito. Muy similar a las situaciones que generaron la Biblia hebrea, pues de alguna manera ella sirvió de modelo para los escritores neotestamentarios. Lo que querían hacer era responder a una situación específica que se les había presentado: pleitos entre hermanos, inmoralidad en la congregación, infiltración de ideas extrañas que negaban tanto la eficacia de la obra de Jesucristo como la eficacia de la fe, etcétera. Y de otro lado, el gozo por la felicidad de los hermanos y por la expresión de su amor, igual que la necesidad de recibir aliento en momentos de dificultad y prueba, o lo que fuera. Puede decirse que en el Nuevo Testamento, quizá con excepción de Apocalipsis, por su naturaleza particular, no hay indicios de que sus autores creyeran que lo que estaban escribiendo iba a ser parte de la escritura. Pero por la autoridad que representaban sus autores y por considerar que de alguna manera eran testimonio fidedigno y de primera mano de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas 1:1, los grupos cristianos no solo guardaron y releyeron los textos que directamente ellos habían recibido, sino que además comenzaron a producir muchas copias y a distribuirlas entre otras tantas comunidades hermanas. Poco a poco los cristianos fueron reconociéndoles a estos textos autoridad privilegiada para la vida de la iglesia y con ello reconocieron la inspiración divina en su producción y en fecha posterior elaboraron la doctrina correspondiente. Paradójicamente, al parecer fueron los gnósticos los primeros en tratar como escrituras algunos de los libros del Nuevo Testamento. Las ramas heréticas del cristianismo de mitad del siglo segundo, principalmente el gnosticismo y aún más el marcionismo, que era una doctrina que oponía al airado Dios del Antiguo Testamento frente al amoroso Jesús de los cristianos, fueron los que provocaron que los herederos más fieles de la tradición apostólica empezaran a hacer la lista de documentos que ellos consideraban inspirados y oficiales. Es posible que Marción haya sido el primero en tener una lista claramente definida de los libros del Nuevo Testamento, aunque esta cuestión de quién vino primero todavía se debate. La fase de expansión del canon del Nuevo Testamento, por lo tanto, podría haber comenzado en respuesta al canon limitado propuesto por Marción. La situación se torna más compleja cuando tratamos textos como los de los Evangelios, cuya composición siguió otro camino. La primera etapa de la transmisión del material que se incluye en los 4 Evangelios corresponde a la tradición oral.
Dada la naturaleza del cristianismo, su expansión y la diversidad que había entre los cristianos de los primeros siglos, sin olvidar las desviaciones que se llamaban a sí mismas cristianas, fueron muchos los que se dedicaron a escribir evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis. Relativamente pronto, la iglesia comenzó a discriminar entre unos y otros, aunque en algunos casos la discriminación no resultaba muy fácil. Algunas de esas obras resultaron ser sobremanera apreciadas por muchas comunidades cristianas, donde se leían con verdadera veneración y respeto. De entre ellas, unas como la primera epístola de Clemente de Roma a los Corintios, la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, la Didaje y otras, llegaron a ser consideradas por muchos cristianos y por las comunidades a las que ellos pertenecían como obras canónicas y, por lo tanto, como escritos sagrados investidos de autoridad para la iglesia. Muy pronto comenzaron a hacerse colecciones escritas de los dichos de Jesús, aunque algunos añadiendo, otros quitando y otros cuantos muy precisos en cuanto al consenso apostólico. Cuando los autores de los evangelios que son parte del Nuevo Testamento se pusieron a redactar en forma final sus escritos, echaron mano del material que tenían a su disposición e incluso buscaron más información por su propia cuenta, pero siempre de manera consensuada con los testigos oculares, por lo que fue un trabajo tan grupal que la redacción, aunque fue anónima, se atribuye más a manera de líder de proyecto que a una autoría personal. De ello da claro testimonio el propio Lucas al comienzo de su evangelio. Ahora bien, hubo otros escritores de evangelios, de libros que contaban las historias de los apóstoles y muchas cartas que daban enseñanzas supuestamente cristianas, además de otros libros del estilo apocalíptico como el bíblico. Muchos de ellos atribuidos tal vez por darles jerarquía y credibilidad a testigos oculares o a sus discípulos directos. Estas finalmente la iglesia las rechazó, como por ejemplo la epístola de Bernabé, debido en parte a su contenido antisemítico. Ese tipo de cartas, además, eran el reflejo de escritos del segundo siglo de la colección de las obras conocidas como Padres Apostólicos, que evidentemente tenían su origen en fechas posteriores y además de menor autoridad que los documentos del primer siglo que ahora componen nuestro Nuevo Testamento. Ese proceso de reconocer inspiración divina en ciertos textos aún no estaba completo en el momento del primer concilio de Nicea en 325, aunque era claramente necesaria una lista para cumplir con la comisión de Constantino en 331 de 50 copias de la Biblia para la iglesia de Constantinopla. No existe evidencia concreta que indique que se considerara un canon formal. Constantino encargó a Eusebio para ese proyecto. Atanasio fue quien registró a los escribas alejandrinos alrededor del 340 preparando las Biblias para Constantino. Poco más se sabe, aunque hay mucha especulación que llega a ser delirante y salida de todo rigor histórico. Por ejemplo, se especula que esto puede haber motivado la manipulación de las listas del canon y el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus pueden ser ejemplos de estas Biblias, junto con la Peshitta y el Codex Alejandrinus. Estas son las primeras Biblias cristianas existentes. Es de anotar que, aunque no es el más antiguo, el Codex Receptus es el más preciso y con menos variantes en más de 20 siglos. En su carta de Pascua del 367, Atanasio, el obispo de Alejandría, dio una lista con exactamente los libros que se convertirían formalmente en el canon del Nuevo Testamento y usó la palabra canonizado con respecto a ellos.
Asimismo, el encargado de Dámaso de la edición de la Vulgata Latina de la Biblia en el 383 fue fundamental en la fijación del canon en Occidente. En el año 405, el Papa Inocencio envió una lista de los libros sagrados a un obispo galo, Exuperius de Toulouse. Sin embargo, cuando estos obispos y concilios hablaron sobre el tema, no estaban definiendo algo nuevo, sino que estaban ratificando lo que ya se había convertido en la mente de la Iglesia. Así, desde el siglo V en adelante, la Iglesia occidental fue unánime con respecto al canon del Nuevo Testamento. Aunque hasta nuestros días los católicos y protestantes están en desacuerdo sobre el canon del Antiguo Testamento, ambas ramas del cristianismo junto con la ortodoxia oriental concuerdan en el contenido del Nuevo Testamento. Finalmente podemos decir con toda tranquilidad que los cristianos están en suelo firme al afirmar que estos 27 libros pertenecen al Nuevo Testamento y sobre todo que los otros escritos antiguos fueron excluidos por muy buenas razones. Muchas gracias.